El sol de marzo se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Esperanza Morales, de 68 años, preparaba el desayuno como había hecho durante los últimos 5 años desde que se mudó con su hija Alejandra tras la muerte de su esposo. Sus manos arrugadas pero firmes movían los huevos en la sartén mientras tarareaba una canción de José Alfredo Jiménez. El aroma del café de olla llenaba la cocina, mezclándose con el sonido tráfico que ya comenzaba a intensificarse en las calles capitalinas. «¡Mamá!», gritó Alejandra desde su habitación, su voz cargada de irritación. «Ya está listo el desayuno. Tengo una reunión importante en la oficina». «Ya casi, mija», respondió Esperanza con paciencia, añadiendo un toque de sal a los huevos revueltos. Alejandra apareció en la cocina vistiendo un traje ejecutivo negro, su cabello perfectamente peinado y su rostro tenso. A los 42 años había construido una exitosa carrera como gerente de marketing en una empresa transnacional, pero su éxito profesional no había suavizado la dureza que había desarrollado hacia su madre. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Alejandra, tomando apenas un sorbo de café. «Esto ya no puede seguir así». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese tono. Era el mismo que Alejandra usaba cuando despedía empleados en su trabajo. «¿Qué pasa, mija?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal bordado que había hecho años atrás. «Mira, mamá, ya no eres una mujer joven. Necesitas estar en un lugar donde te cuiden apropiadamente. He estado investigando y encontré un hogar para adultos mayores muy bueno en Xochimilco. Tienen enfermeras, actividades, gente de tu edad». Las palabras golpearon a Esperanza como piedras. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a la hija a quien había criado sola después de que su padre las abandonara cuando Alejandra tenía apenas 8 años. «Alejandra, yo no necesito que me cuiden. Estoy bien aquí contigo. Ayudo con la casa, cocino, limpio». «Exactamente ese es el problema», interrumpió Alejandra, alzando la voz. «Estás siempre aquí, mamá. Cuando traigo a mis amigos, cuando tengo citas, cuando quiero relajarme después del trabajo. Necesito mi espacio, necesito vivir mi vida». Esperanza se aferró al borde de la mesa de la cocina. Los recuerdos se agolparon en su mente. Las noches en vela cuando Alejandra tenía fiebre, los 2 trabajos que había tenido para pagarle la universidad, las veces que se había quedado sin comer para que su hija no pasara hambre. «Mija, yo sacrifiqué todo por ti. Trabajé de sol a sol para que tuvieras todo lo que necesitabas. Cuando tu papá se fue, yo...» «¡Basta!», gritó Alejandra golpeando la mesa. «Siempre es lo mismo. Yo sacrifiqué, yo trabajé, yo te di todo. ¿Sabes qué, mamá? Nadie te pidió que hicieras eso. Esas fueron tus decisiones». El silencio se extendió por la cocina como una sombra fría. Esperanza algo se rompía en su pecho, algo que jamás podría repararse. «Ya hablé con la directora del hogar», continuó Alejandra con voz más calmada pero igualmente fría. «Pueden recibirte la próxima semana. Yo me haré cargo de los gastos los primeros meses hasta que tramites tu pensión. Y si no quiero ir», susurró Esperanza, su voz apenas audible. Alejandra suspiró con exasperación. «Mamá, no seas dramática. Es por tu propio bien. Y por el mío también. Tengo 42 años y nunca he vivido sola. Merezco tener mi propia vida». Esperanza asintió lentamente, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. No dijo nada más. Se quitó el delantal y caminó hacia su pequeña habitación, donde comenzó a empacar sus pocas pertenencias en una maleta de cuero gastada que había comprado décadas atrás para su luna de miel. Mientras doblaba su ropa, sus dedos tocaron algo áspero en el fondo del cajón, un sobre amarillento que había olvidado por completo. Lo reconoció inmediatamente. Era la carta que
Le había dado su hermana Rosa antes de morir hace 15 años. Ábrela solo si algún día te sientes completamente perdida, le había dicho Rosa con voz débil desde su cama de hospital. Esperanza guardó la carta en su bolso sin abrirla. Todavía no se sentía lista. Quizás nunca lo estaría. Al día siguiente, mientras Alejandra estaba en el trabajo, Esperanza tomó su maleta y salió del departamento. No dejó nota, no se despidió. Simplemente cerró la puerta y caminó hacia la estación del metro, cargando no solo su equipaje, sino también el peso de una vida entera de amor no correspondido. Las calles de la Ciudad de México la recibieron con su habitual caos: vendedores ambulantes, claxones, el murmullo constante de millones de personas viviendo sus vidas. Esperanza se sintió invisible entre la multitud, una mujer mayor más en una ciudad que parecía haber olvidado el valor de la experiencia y la sabiduría. Tomó el metro hacia el sur, sin destino fijo, solo alejándose del lugar donde había creído que era bienvenida. Esperanza se bajó del metro en la estación Coyoacán, atraída por los recuerdos de su juventud. Había pasado muchas tardes de domingo en este barrio bohemio con su difunto esposo Roberto, caminando por sus calles empedradas y disfrutando del ambiente artístico que siempre había caracterizado la zona. Caminó sin rumbo por las calles, arrastrando su maleta sobre los adoquines irregulares. El peso de la humillación le dolía más que el cansancio físico. Cada paso alejaba más de la vida que había conocido durante los últimos 5 años. El aroma del café tostado la llevó hasta un pequeño café en la Plaza Hidalgo. Café de las Memorias, decía el letrero pintado a mano. Era un lugar acogedor, con mesas de madera gastada y paredes llenas de fotografías en blanco y negro del México de antaño. ¿Está ocupada esta mesa, señora?, preguntó una voz amable. Esperanza levantó la vista y vio a una mujer de aproximadamente su edad, con cabello gris recogido y ojos bondadosos detrás de unos lentes de marco grueso. «No, por favor, siéntese», respondió Esperanza, haciendo un gesto hacia la silla vacía. «Me llamo Carmen Solís», dijo la mujer extendiendo su mano. «Soy dueña de este café». «Esperanza Morales», respondió, estrechando la mano cálida de Carmen. Carmen notó inmediatamente la maleta y la expresión de tristeza en el rostro de Esperanza. «¿Viene de viaje?», preguntó con delicadeza. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Con nadie no había sobre hablado lo que había pasado, pero algo en la calidez de Carmen la hizo sentir segura. «En realidad, no sé a dónde voy», admitió, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi hija me echó de casa». Carmen frunció el ceño con preocupación. «¿Cómo? ¿Su propia hija? Dice que necesita su espacio, que ya no soy joven, que debería estar en un hogar para ancianos». Las palabras salieron entre sollozos. «Yo la crié sola. Trabajé toda mi vida para darle todo lo que necesitaba». Y ahora se levantó Carmen y se sentó en la silla junto a Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. «Ay, corazón, qué dolor tan grande debe estar sintiendo. Venga, vamos a preparar un café bien cargado y me cuenta todo con calma». Durante la siguiente hora, Esperanza le contó a Carmen toda su historia. Cómo había trabajado como costurera y más tarde como secretaria para sacar adelante a Alejandra. Cómo había renunciado a sus propios sueños para asegurar el futuro de su hija. Cómo, después de enviudar, había vendido su pequeña casa en Tlalpan para ayudar a Alejandra con el enganche de su departamento. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó Carmen, sirviéndole el tercer café de la tarde. «No lo sé», suspiró Esperanza. «Tengo algunos ahorros, pero no mucho. Supongo que tendré que buscar un cuarto en alguna casa de huéspedes hasta que figure qué hacer con mi vida». Carmen la miró pensativa. «¿Sabe qué? Tengo un pequeño cuarto arriba del café. Lo usaba para almacenar cosas, pero lo limpié hace poco. No es gran cosa, pero tiene una cama, un baño pequeño
y una ventana que da al jardín. Si quiere, puede quedarse ahí mientras se organiza. No le cobraré renta, solo me ayuda con el café en las mañanas. Esperanza sintió que su corazón se hinchaba de gratitud. Carmen, no puedo aceptar eso. Usted ni siquiera me conoce. Mire, señora Esperanza, mi madre murió sola en un hogar para ancianos porque mi hermano y yo estábamos muy ocupados con nuestras vidas. Todos los días me arrepiento de no haber pasado más tiempo con ella. Quizás ayudarla a usted sea mi manera de pedirle perdón. Esa noche, mientras se acomodaba en el pequeño cuarto sobre el café, Esperanza recordó la carta de su hermana Rosa. La sacó de su bolso y la observó a la luz de la lámpara de noche. El sobre estaba amarillento y el sello viejo, pero su nombre estaba escrito con la letra elegante de Rosa. Con manos temblorosas, abrió el sobre y desplegó la carta. La letra de Rosa era clara, a pesar de haber sido escrita durante sus últimos días. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que finalmente has llegado a un punto en tu vida donde sientes que no tienes nada más que perder. Yo esperaba que nunca tuvieras que abrir esta carta, pero conociendo tu naturaleza generosa y sacrificada, supuse que algún día podrías necesitar esta información. ¿Recuerdas cuando trabajabas como secretaria en la oficina de bienes raíces de don Joaquín Herrera, allá por 1985? Él te tenía mucho cariño y respeto. Hace Cuando 10 murió, años, su abogado me contactó porque sabía que éramos hermanas. Esperanza, don Joaquín te dejó algo en su testamento, un terreno en Polanco que él compró como inversión en los años 80. En aquel entonces no valía mucho, pero ahora vale millones de pesos. El abogado tiene todos los documentos. Su nombre es Licenciado Miguel Ángel Ruiz y su oficina está en la calle Insurgentes Sur. Nunca te lo dije porque sabía que, conociendo tu corazón, habrías regalado ese dinero usarlo antes para de... ti misma. Pero ahora, si estás leyendo esto, es porque finalmente necesitas pensar en ti. Eres una mujer extraordinaria, hermana. Mereces ser feliz y vivir sin preocupaciones. Con todo mi amor, Rosa PD. Los documentos están en un sobre sellado en mi antigua caja fuerte. El abogado tiene las llaves. Esperanza leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente se registraran en su mente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar el papel sobre la cama. ¿Millones de pesos? ¿Un terreno en Polanco? Era imposible. Debía ser un error. Pero mientras más lo pensaba, más recordaba a don Joaquín. Era un hombre mayor, viudo, que siempre había sido extraordinariamente amable con ella. Le llevaba flores los lunes, le preguntaba por Alejandra, y siempre le decía que era la mejor secretaria que había tenido. Esperanza se quedó despierta toda la noche, mirando el techo y tratando de procesar la información. Si la carta era verdadera, si realmente había heredado algo Valor. su vida podría cambiar completamente. Pero por ahora no le diría nada a nadie, ni siquiera a Carmen, quien había sido tan bondadosa con ella. Primero necesitaba verificar si era cierto. Al amanecer, mientras escuchaba los primeros sonidos de la ciudad despertando, Esperanza tomó una decisión. Iría a ver al abogado. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba saber exactamente qué era lo que tenía entre sus manos. La vida, pensó, a veces tiene maneras muy extrañas de equilibrar las cosas. El bufete del licenciado Miguel Ángel Ruiz estaba ubicado en un elegante edificio de Insurgentes Sur. Esperanza había tardado 2 semanas en armarse de valor para visitarlo, 2 semanas en las que había ayudado a Carmen en el café, sirviendo mesas y escuchando las historias de los clientes regulares. Vestía su mejor vestido, uno azul marino que había comprado años atrás para la graduación de Alejandra. Sus manos, limpias pero marcadas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras esperaba en la recepción del bufete. Señora Morales,
preguntó una secretaria joven. El licenciado la está esperando. Miguel Ángel Ruiz era un hombre de unos 60 años, canoso y de aspecto distinguido. Su oficina estaba llena de libros de derecho y fotografías de su familia. Señora Morales, qué gusto conocerla finalmente, dijo, levantándose para saludarla. Su hermana Rosa me habló mucho de usted a lo largo de los años. Licenciado, recibí una carta de mi hermana, comenzó Esperanza, sacando el sobre de su bolso. Sí, sé exactamente por qué está aquí, interrumpió él con una sonrisa. He estado esperando esta visita durante años. Don Joaquín Herrera la tenía en muy alta estima. El abogado abrió un expediente grueso y comenzó a explicar la situación. Don Joaquín había comprado un terreno de 2.000 metros cuadrados en Polanco en 1983, cuando la zona aún estaba en desarrollo. En su testamento, había dejado la propiedad a Esperanza como reconocimiento a su lealtad, carácter excepcional. Señora Morales, con el desarrollo inmobiliario de los últimos años, este terreno tiene un valor actual de aproximadamente 45 millones de pesos, dijo el licenciado, observando cómo Esperanza se ponía pálida. Tengo aquí las escrituras y todos los documentos necesarios para la transferencia. Esperanza sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. 45 millones de pesos. Era una suma tan grande que apenas podía comprenderla. ¿Está seguro? Completamente seguro. De hecho, he recibido varias ofertas de desarrolladores inmobiliarios interesados en comprar el terreno. La última oferta fue de 50 millones. Durante los siguientes días, mientras procesaba la información y completaba los trámites legales, Esperanza no le dijo nada a nadie. Seguía ayudando a Carmen en el café, durmiendo en el pequeño cuarto, viviendo la misma vida sencilla que había llevado durante semanas. Pero por dentro, algo había cambiado. No era solo el dinero, sino la comprensión de que su valor como persona no dependía de lo que su hija pensara de ella. Decidió vender el terreno a uno de los desarrolladores por 48 millones de pesos. Con el asesoramiento del licenciado Ruiz, invirtió la mayor parte del dinero en instrumentos financieros seguros que le generarían ingresos mensuales de aproximadamente 300,000 pesos. 3 meses después de haber dejado el departamento de Alejandra, Esperanza había cambiado completamente. Compró una hermosa casa en Coyoacán, a solo 3 cuadras del Café de Carmen. Era una construcción colonial restaurada, con un jardín lleno de bugambilias y un estudio donde podía dedicarse a su pasión olvidada, la pintura. Se inscribió en clases de arte en la Casa de Cultura de Coyoacán. Compró ropa elegante pero cómoda y comenzó a viajar por México, visitando lugares que siempre había querido conocer pero nunca había podido permitirse. También estableció una fundación para ayudar a mujeres mayores en situaciones de abandono familiar, trabajando discretamente con trabajadores sociales para identificar casos similares al suyo. Mientras tanto, en la colonia Roma Norte, Alejandra comenzó a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Después de la euforia inicial de tener el departamento para ella sola, empezó a sentir un vacío extraño. Las comidas que se preparaba no sabían igual que las de su madre. La casa, a pesar de sus esfuerzos, nunca estaba tan limpia y ordenada como cuando Esperanza vivía ahí. Que había querido impresionar rara vez la visitaban, y las citas que había esperado tener no se materializaron. Se dio cuenta de que había confundido la libertad con la soledad. Al principio, no se preocupó por la ausencia de su madre. Pensó que Esperanza se había ido al hogar para ancianos y que eventualmente se pondría en contacto. Pero cuando pasaron las semanas sin noticias, comenzó a inquietarse. Llamó al hogar en Xochimilco, solo para descubrir que su madre nunca había llegado. Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada.
Esperanza había desaparecido sin dejar rastro. La preocupación se convirtió en angustia cuando se dio cuenta de que no tenía idea de dónde buscar a su madre. No tenía amigos cercanos, no tenía otros familiares en la ciudad, no tenía un lugar obvio donde pudiera haber ido. Por primera vez en meses, Alejandra comenzó a recordar no solo las molestias que le causaba la presencia de su madre, sino también las cosas buenas, el café recién hecho por las mañanas, la comida casera esperándola después del trabajo, la sensación de seguridad de saber que alguien se preocupaba por ella. Una tarde, mientras caminaba por Coyoacán durante uno de sus desesperados intentos de encontrar a su madre, Alejandra pasó frente al Café de las Memorias. A través de la ventana vio a una mujer mayor atendiendo mesas con gracia y elegancia. Algo en su postura le pareció familiar. Se acercó más a la ventana y su corazón se detuvo. Era su madre, pero no la madre que recordaba. Esta mujer llevaba un vestido elegante de color verde esmeralda, el cabello bien peinado, y tenía una sonrisa serena que Alejandra no había visto en años. Esperanza se veía feliz, más feliz de lo que Alejandra la recordaba en mucho tiempo. Por un momento, Alejandra consideró entrar al café, pero algo la detuvo. Quizás era el miedo a la confrontación, o quizás la comprensión de que su madre había construido una nueva vida sin ella. Se alejó del café sin ser vista, pero la imagen de transformada su madre se quedó grabada en su mente. Esa noche, por primera vez desde que había echado a Esperanza de casa, Alejandra lloró. 6 meses habían pasado desde que Esperanza dejó el departamento de su hija. El otoño había llegado a la Ciudad de México, pintando las jacarandas de Coyoacán con tonos dorados y naranjas. Esperanza había encontrado una rutina que la llenaba de paz. Pintaba por las mañanas en su estudio lleno de luz, ayudaba a Carmen en el café por las tardes y dedicaba tiempo a su, que ya había ayudado a más de 20 mujeres mayores. Su transformación era evidente no solo en su apariencia física, sino en su postura, su manera de hablar, su confianza. Ya no era la mujer encorvada y triste que había salido del departamento de Alejandra. Era una mujer plena, segura de su valor y de su lugar en el mundo. Alejandra, por otro lado, había caído en una espiral de culpa y desesperación. Había contratado a un investigador privado para encontrar a su madre, pero todos los esfuerzos habían sido infructuosos. Esperanza parecía haberse esfumado del mundo que conocían. El trabajo de Alejandra comenzó a verse afectado por su estado emocional. Su rendimiento bajó, sus relaciones con colegas se deterioraron y comenzó a faltar frecuentemente a reuniones importantes. Su jefe le había dado un ultimátum: mejoraba su desempeño o perdería su puesto. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras Alejandra caminaba sin rumbo por las calles de Coyoacán en otra decidió entrar al Café de las Memorias. Había pasado frente a él varias veces en los últimos meses, pero nunca se había atrevido a entrar desde aquel día que vio a su madre. El café estaba lleno del aroma familiar del café de olla y el murmullo suave de conversaciones. Alejandra se sentó en una mesa del rincón, esperando que su madre apareciera. «¿Qué le puedo servir, señorita?», preguntó una voz conocida. Alejandra levantó la vista y ahí estaba Esperanza, pero no la reconoció inmediatamente. Su madre llevaba un vestido elegante color vino, un collar de perlas discreto y su cabello estaba perfectamente arreglado, pero lo que más la impactó fue su expresión, serena, confiada, en paz. «¿Mamá?», susurró Alejandra, con voz quebrada. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y dolor. Luego, con la compostura que había desarrollado durante estos meses, se sentó frente a su hija. «Hola, Alejandra», dijo simplemente. «Mamá, te he estado buscando por
¿Dónde has estado? ¿Por qué no me llamaste? Estaba tan preocupada. ¿Preocupada?, interrumpió Esperanza, su voz calmada pero firme. Alejandra, tú me echaste de tu casa. Me dijiste que era una carga, que necesitabas tu espacio, que debería estar en un hogar para ancianos. ¿Qué esperabas que hiciera? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandra. Mamá, yo cometí un error terrible. La casa se siente vacía sin ti. Me di cuenta de que te necesito. De favor, regresa a casa. Esperanza observó a su hija con una mezcla de tristeza y comprensión. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que había llegado, se sentía más preparada de lo que había imaginado. Alejandra, mija, yo ya no tengo casa contigo. Encontré mi propio hogar. ¿Qué quieres decir? ¿Vives aquí, en el café? No, tengo mi propia casa, a 3 cuadras de aquí. Es hermosa, con un jardín lleno de flores y un estudio donde pinto todos los días. Alejandra la miró confundida. ¿Cómo puedes permitirte una casa? ¿De dónde sacaste el dinero? Esperanza respiró profundamente. Era momento de decir la verdad. Alejandra, hace unos meses descubrí que era millonaria. Mi antiguo jefe, don Joaquín Herrera, me dejó un terreno en Polanco que valía 45 millones de pesos. Lo vendí y ahora tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida. El rostro de Alejandra se puso pálido. ¿Qué dijiste? Que soy millonaria, mija. Tengo una casa hermosa. Viajo cuando quiero. Otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. He encontrado mi propósito y mi felicidad. Alejandra se quedó en silencio durante varios minutos procesando la información. Su madre, la mujer a quien había considerado una carga, una anciana inútil, era millonaria, y no solo eso, sino que había construido una vida plena y feliz sin ella. Mamá, yo no sabía. Si hubieras sabido. ¿Qué, Alejandra? Si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente. Mi valor como persona dependía de cuánto dinero tenía en el banco. Las palabras golpearon a Alejandra como bofetadas. Se dio cuenta de la horrible verdad, que probablemente sí habría tratado a su madre diferente si hubiera sabido de su riqueza. No, mamá, no es eso. Es que, Alejandra, durante 40 años fui tu madre sin tener dinero. Te crié, te amé, me sacrifiqué por ti cuando era pobre. Pero eso no era suficiente para ti. Necesitabas tu espacio, ¿recuerdas? Esperanza se levantó de la mesa, su dignidad intacta. Mija, yo te perdono, pero no puedo regresar a ser la mujer que era antes. He aprendido a valorarme, a respetarme. He aprendido que el amor no puede ser unilateral. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. He cambiado. Me he dado cuenta de lo importante que eres para mí. Esperanza miró a su hija con tristeza y amor a la vez. Alejandra, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti, pero como invitada, no como la dueña de mi vida. Si quieres construir una nueva relación conmigo, basada en respeto mutuo, no en obligación o conveniencia. Esperanza le escribió su dirección en una servilleta. Piénsalo bien, mija. Y cuando estés lista para una relación de igual a igual, donde me evalúes por quien soy y no por lo que puedo hacer por ti, estaré aquí. Esperanza se alejó, dejando a Alejandra sola en el café, rodeada del aroma del café de olla y el peso de sus propias decisiones. Esa noche, Alejandra se quedó despierta pensando en todo lo que había perdido. No solo había perdido a su madre, sino que había perdido la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que se había convertido. 3 días después, Alejandra tocó a la puerta de la hermosa casa colonial de su madre en Coyoacán. Llevaba un ramo de flores de cempasúchil, las favoritas de Esperanza, y en su rostro había una humildad que nunca antes había mostrado. Esperanza abrió la puerta, vestida con un delantal de pintura salpicado de colores. «Hola, mamá», dijo Alejandra suavemente. «Vine a conocer a la extraordinaria que siempre fuiste, pero que yo estaba demasiado ciega para ver».
Esperanza sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. Pasa, mija. Hay café recién hecho y tengo muchas cosas que contarte. Mientras caminaban hacia el jardín lleno de bugambilias, Esperanza pensó en cómo la vida había tenido una manera perfecta de enseñarles a ambas el verdadero valor del amor, el respeto y la dignidad. A veces, reflexionó, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Las cartas que guardamos sin abrir contienen exactamente lo que necesitamos para transformar nuestras vidas. El café de olla que compartieron esa tarde sabía diferente. Sabía a nuevos comienzos, a segundas oportunidades y a la posibilidad de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que una vez fue.